Tercer mensaje divino. Comunicación hasta 1950. Introducción. La presencia de Dios entre la humanidad es eterna, pero Él siempre ha limitado sus manifestaciones para evitar que nos familiaricemos con el prodigio de escucharlo y de sentirlo. Moisés y los israelitas que lo siguieron por el desierto fueron testigos de la presencia tangible de Jehová, de quien recibieron la ley que regiría a toda la humanidad. Y el guía de aquel pueblo termina sus días antes de llegar a la tierra prometida. Jesús, portador del Verbo Divino, pone término a su ejemplo perfecto 3 años después de iniciada su predicación maravillosa, para que se cumplieran las profecías, y lo anuncia con estas palabras: yo os digo en verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. También ahora en que el Espíritu de verdad prometido para estos tiempos nos ha entregado su palabra a través del entendimiento humano, el mensaje tuvo un término, anunciándonos que después de 1950 se iniciaría la era de la comunicación de espíritu a espíritu. Dejemos que el Divino Maestro nos hable. Las nuevas revelaciones. Amados discípulos, recreaos con este ambiente de espiritualidad que os envuelve en los instantes de mi comunicación. Saboread este pan y fortaleceos con él, porque pronto dejaréis de escuchar mi palabra. Os dejaré llenos de mi gracia y de mi amor, para que sepáis levantaros presurosos a divulgar la buena nueva que os traje en este tercer tiempo. Muchos años han pasado desde el día en que abrí este libro, y muchos me habéis escuchado desde tiempo ha. Entonces, pueblo, si habéis guardado estas lecciones en vuestro espíritu, llegará el día en que podáis abrir el libro en la página que habréis de menester y leer según lo necesitéis. Este libro, que contiene lecciones infinitas, no se cerrará en 1950, sino que seguirá abierto en la eternidad, solamente que en forma distinta a la que hoy tenéis. Meditad, preparaos para que gocéis de esta comunicación y aprovechad el tiempo en la práctica de todo lo que os dé espiritualidad. Así no temeréis la hora en que dejéis de escuchar mi palabra. He venido a hablaros por conducto del hombre para enseñaros la comunicación espiritual conmigo y con los espíritus que habitan las regiones elevadas, para que así podáis leer en ese gran libro por siempre. El Maestro se apresura a enseñaros a derramar su sabiduría en vuestro espíritu y corazón, porque solo un corto tiempo os hablaré bajo esta forma. Quiero dejaros como herencia mi palabra, para que la guardéis celosamente. Ella es la verdad, y si la dais a conocer a vuestros hermanos con su pureza original y con vuestras buenas obras, habréis cumplido vuestra misión espiritual. Aprovechad este tiempo en el cual mi palabra, a través del portavoz, acaricia a vuestro espíritu. Abrid vuestro corazón y guardad en él este libro, porque llegará el instante en que despertéis de vuestro profundo letargo y acudáis a él en busca de luz. Yo os digo que hasta las lecciones divinas tienen un término. ¿No partió Moisés una vez que hubo revelado a su pueblo mi ley? ¿No recordáis que yo en Jesús me elevé de entre los hombres cuando concluí mi misión de Maestro y Redentor, luego de deciros todo está consumado? Así en este tiempo, cuando mi revelación haya sido transmitida y los cerebros preparados hayan dejado manifestar mi mensaje, y aquellos a quienes he llamado plumas de oro hayan anotado mi palabra, y mi mundo espiritual haya entregado su mensaje, también os diré, todo está consumado. Entonces callará esta voz, y una nueva etapa se presentará ante los discípulos.
la comunicación de espíritu a espíritu. Preparaos espiritualmente para que vislumbréis vuestro futuro y contempléis que después de 1950 quedaréis como mis apóstoles, a imitación de aquellos que en otro tiempo me siguieron. Ellos sabían que aun cuando me vieran desaparecer en cuanto hombre, tendrían mi presencia espiritual, y que seguirían siendo acompañados e iluminados por mí. Yo me recreé contemplando su fe, su unificación, su inspiración, y muy pronto su palabra conmovió a los hombres de aquel tiempo, porque supieron poner en práctica todo lo que su maestro les había enseñado. Cuando ya no me manifieste bajo esta forma, ¿en dónde me escucharéis? En vuestra conciencia, porque a través de ella os estoy indicando el camino del amor. Mas llegará el momento en el que me pidiereis que mi verbo divino siga derramándose por el entendimiento a través de los portavoces, y os postraréis de hinojos ante los símbolos que os he entregado para pedir a la divinidad que descienda su rayo para hablaros de la ley y entregaros el amor para proseguir en el camino. Pero cuando esto acontezca, recordaréis que al igual que en el segundo tiempo, después de marcado el momento de la partida de Jesús, no escucharéis más mi voz en esa forma, y desde ese instante reconoceréis que mi presencia fue con vosotros y que por vuestro materialismo os familiarizasteis con mi palabra. Llegará el día de mi partida, y el que haya sabido prepararse se sentirá espiritualmente situado a la diestra del Señor. Mas de cierto os digo que el número de los desobedientes, de aquellos que salten el cerco prohibido, será grande. Estos serán los que, habiéndome escuchado mucho, no supieron aprovechar ni comprender la lección, y en su ignorancia pedirán al Padre que sea un tiempo más con ellos, habiéndoles dicho muchas veces, mi palabra es de rey y no retrocede jamás. Antes pasarán los cielos y la tierra, o dejará de alumbrar el astro rey que dejar de cumplirse una sola de mis palabras. Por eso os digo que fue mi voluntad anunciaros el final de esta manifestación desde los primeros días de mi comunicación, para que todos lo supieseis y estuvieseis preparados. Si no os preparáis, a vuestros oídos llegarán murmullos que os confundirán, y más tarde con ellos confundiréis a vuestros hermanos. Os estoy poniendo alerta para que una vez terminadas estas comunicaciones, no intentéis practicarlas nuevamente, porque no serán espíritus de luz los que se manifiesten, sino seres turbados quienes vengan a querer destruir lo que antes habíais construido. Dios todo lo tiene previsto desde el principio con suma justicia y perfección. Próximo se encuentra el año de 1950, en el que dejaréis de escuchar esta palabra que es fruto celestial para vosotros, y entonces el fruto y la sombra estarán en vuestro espíritu. Después de 1950, no volverá a materializarse más mi espíritu ante la humanidad. Desde lo alto del monte donde habito, os contemplaré ascender paso a paso hasta que lleguéis a mí. Los portavoces dirán cuando la hora se acerque, ¿quiénes vendrán a escucharnos cuando el pueblo sepa que ya el Maestro no habla por nuestra boca? Y los guías dirán, ¿quiénes vendrán a nuestros recintos el día en que sepan que ya no resuena la palabra del Señor por boca de sus escogidos? A unos y a otros desde ahora les digo, que si esta fuera la única forma en que yo pudiera manifestarme a su espíritu, no os privaría jamás de ella. Pero si la voy a hacer cesar, es señal de que algo más elevado y perfecto os aguarda. Algo que vosotros también sabéis, la comunicación de espíritu a espíritu con vuestro Padre. Oíd y grabad mi palabra en vuestro corazón, para que su recuerdo sea imborrable. Yo os aseguro que llegada la hora marcada por mí, para que cese de escucharse mi voz bajo esta forma, será la última lección que os dé por medio del portavoz,
por lo cual deberéis guardarla como el más preciado tesoro del Espíritu. Cuando suene aquella hora solemne para el Maestro y para los discípulos, vuestro espíritu preparado permanecerá quieto, absorto en la meditación y en la oración, porque será en aquellos instantes cuando comprenda la forma en que más tarde habrá de recibir las inspiraciones espirituales. Os estoy hablando de un paso trascendental que vais a dar, de un instante de prueba que va a llegar, y no veo que vuestro corazón se estremezca. ¿Cuánto os habéis familiarizado con mi palabra? Mas ella pasará, y no habréis sabido apreciar el tesoro que tuvisteis. Todos sabéis que he señalado un día para que esta manifestación toque a su fin. Esa fecha es 1950. Mas veréis cómo los que se envanecieron y engrandecieron con esta manifestación no se someterán a la voluntad del Padre, porque pensarán que al perder ese don, volverán a su vida ignorada por las multitudes y dejarán de ser ensalzados por el pueblo. Desde el primer entendimiento del cual me serví para esta manifestación, os dije que esta comunicación divina, iniciada en 1884, tendría su término en 1950, y que después de ese año no quedaríais huérfanos, porque mi presencia sería sentida más próxima si os sabíais preparar. En los designios de Dios no puede existir variación alguna, porque conociendo el futuro no puede equivocarse. En verdad os digo que no volveréis a tener esta comunicación después de 1950. Y si el hombre se levanta queriendo desconocer mi voluntad, forjando la obra a su libre albedrío para entregarla al mundo, de ello me ha de responder. Yo os he preparado y os he dicho, pueblo amado, mi voluntad se obedece, mi palabra se cumple a través de los tiempos. Después vendrá el tiempo de la espiritualidad, y aunque ya no escuchéis mi palabra, me sentiréis más cerca de vosotros. Después de 1950 os reuniréis en mis casas de oración y os prepararéis para que sea en vosotros la espiritualidad. Ya no escucharéis a través del entendimiento humano mi palabra, mas podréis comunicaros conmigo de espíritu a espíritu, y vuestros cánticos serán la elevación de vuestro espíritu. Preparaos, obedeced, trabajad y entregad a vuestros hermanos lo que yo os he entregado. Hablad y dad la buena nueva para que todos despierten. Mas aquellos que quieran forjar una obra materialista, añadiéndola a mi ley, diciendo que el Maestro seguirá comunicándose a través de los portavoces, si se empeñan, si es grande su necedad, solo escucharán las falsas manifestaciones. Ay de los que habiendo oído mi palabra la olviden, porque llorarán buscando a su Señor, y a su paso solo encontrarán los falsos cristos, quienes les hablarán en apariencia en la misma forma en que yo me manifesté, pero con una palabra sin esencia y sin verdad, que los llevará a la confusión. ¿No consideráis doloroso que una falsa luz os hiciese perder el camino que mi palabra con tanto amor os trazó? Por eso os hablo mucho, para que quedéis llenos de mi palabra y para que conozcáis su esencia. No desaprovechéis este tiempo, Israel. Es necesario que en el futuro tengáis en abundancia mi enseñanza, para que no seáis los débiles y menesterosos. Os he dicho que después de mi partida no me apartaré de vosotros, mas no por eso os confiéis mucho y paséis desapercibida mi palabra que os estoy confiando a través del entendimiento humano. Quiero que desde hoy os vayáis preparando para que cuando os envíe a la humanidad, recibáis mi mensaje por intuición y sintáis espiritualmente mi presencia. Todo aquel que sepa prepararse será mi intérprete. Cuando haya pasado este año de 1950, vuestros ojos van a contemplar muchos prodigios, porque es grande la necesidad de la humanidad. Preparaos para la lucha, pero con pleno conocimiento de esta causa divina, Israel,
porque vosotros tendréis que aclarar los errores del mundo y apartar la obsesión y la confusión de los cerebros de los portavoces que seguirán diciendo que sigo comunicándome por su conducto. Mas no será mi luz en los entendimientos, ni entregarán palabra de consuelo y de sabiduría como os estoy entregando. Discípulos, vengo a prepararos para que después de mi partida os levantéis de comarca en comarca, dando la buena nueva de que el Maestro estuvo entre los hombres. Para ese tiempo, los cerebros de mis portavoces se habrán cerrado a esta comunicación. Mi rayo divino y mis hijos espirituales ya no se manifestarán en esta forma. Todo cambiará después de 1950. Mas si los que fueron pedestales y facultades perseveran en su preparación y elevación, serán quienes primero alcancen la comunicación de espíritu a espíritu para enseñarla a las multitudes. Debéis encontraros alerta porque la tentación os asaltará en todos los instantes, a unos para inducirlos a continuar indefinidamente una etapa cuyo final ha sido marcado por mí, y a los otros, por falta de preparación y sobrada vanidad, para decir que están escuchando en lo espiritual mi divina palabra. Mas desde hoy os prevengo y quiero que sepáis que yo no hablo con palabras humanas, sino con inspiraciones, con ideas, con pensamientos. Desde ahora os digo que los que quieran hacer creer que me sigo comunicando por su conducto después del tiempo fijado por mí, serán negados y llamados impostores. Y quien se comunique por sus entendimientos será llamado falso Cristo. Mas los videntes que hiciesen causa común con aquel engaño serán llamados falsos profetas. En el tiempo de mi comunicación, nadie ha callado ni callará mi voz. Mas si después de este tiempo alguno dijera que recibe el rayo divino de mi luz, a sabiendas de que desobedece al Padre y de que engaña a sus hermanos, no sabrá por dónde le toque mi justicia o en qué momento le sorprenda la justicia humana. Estad alerta porque en ese tiempo aparecerán falsos Cristos, falsos Elías y profetas, y los incautos estarán en peligro porque no sabrán distinguir la verdad de la impostura. Será entonces cuando hablaréis sin reservas y ratificaréis mis palabras, y os haréis reconocer como hijos del pueblo doctrinado por mí en este tercer tiempo. Cuando 1950 haya pasado, os levantaréis como profetas. Vuestros labios hablarán bajo mi inspiración y haréis prodigios. Para ese tiempo ya no esperaréis que mi palabra brote, como ahora por los labios del portavoz, mas si os preparáis en oración, todo aquello que aparentemente habíais olvidado, surgirá de vuestro corazón, porque os seguiré hablando a través de vuestra conciencia. El tiempo que estaré comunicándome a través de los portavoces es breve, pero antes de mi partida os dejaré llenos de fuerza y de potestad, para que no os envuelva la tiniebla y caigáis en abismos. Desde el más allá os enviaré mi fortaleza y los grandes ejércitos de mi mundo espiritual, para que ellos sean en vuestra ayuda. Vosotros os defenderéis con las armas del amor. El año de 1950 está muy cercano, y de cierto os digo que la vida de mis discípulos cambiará. Después de esa fecha veréis desatarse los elementos de la naturaleza y a los hombres levantarse en guerras de ideas, ciencias y doctrinas. Cuando eso sea, la confusión y el dolor serán tan grandes que desearéis que mi palabra vuelva a hacerse oír a través del entendimiento humano. Mas ya os he dicho que esta manifestación no se repetirá. A vosotros corresponde prepararos para las pruebas venideras y dar valor a vuestros hermanos. Para entonces debéis estar fuertes y preparados, si es que queréis someteros a mi voluntad y proseguir vuestra evolución espiritual. El que ahora haya sido torpe para servirme y después se prepare, perderá su torpeza, hablará con sabiduría y hará prodigios.
Son los últimos tiempos de mi palabra. Por eso os hablo de esta manera, porque no quiero que os confundáis ni que os disperséis. Vosotros seguiréis reuniéndoos, seguiréis ayudándoos los unos a los otros. Cada uno manifestará sus dones. El que es vidente se preparará para recibir el mensaje cuando sea mi voluntad, el anuncio, la luz que ha de guiar a este pueblo. Y así cada uno según sus dones ha de practicar sin egoísmo, con toda humildad, con toda elevación de espíritu, sabiendo que está escribiendo en el gran libro de la eternidad, que cada una de vuestras obras será juzgada por vuestros hijos, por vuestros sucesores, sabiendo que la obra que os he encomendado es la obra del Espíritu Santo. Después del año de 1950, seréis más firmes en vuestra creencia. Vuestras convicciones serán más fuertes. Podréis recordar con respeto y veneración las horas que mi rayo universal, comunicado por el entendimiento humano, se hacía palabra para fortaleceros, para guiaros, para consolaros. Así en el segundo tiempo dije a mis discípulos: es menester que el Hijo del Hombre muera para que sea creído. En el tercer tiempo os digo: después de la terminación de mi palabra por conducto del hombre, seré mejor creído y amado. Bienaventurados los que con mansedumbre y sumisión acaten mi voluntad, porque en ellos serán los dones de la paz, de la sabiduría, y será la espiritualidad. Dichosos los que se preparen y se dispongan a obedecer la voluntad de su Maestro, porque ellos al iniciarse la nueva etapa, sabrán comunicarse conmigo por medio del pensamiento y exclamarán: Señor, vuestro libro continúa abierto. Bienaventurados los que permanezcan fieles a mi palabra, porque a ellos, llegado el tiempo, les tomaré como emisarios y testigos de este mensaje divino. Así como veis que me estoy comunicando por medio de estos entendimientos, así recibiréis mi inspiración. Entonces hablaréis en mi nombre de las enseñanzas que os inspiré. Así veréis que mi enseñanza sigue, que mi revelación es eternamente sobre vuestro espíritu. Solo la forma exterior en algo cambiará. Si esta forma de comunicación fuese la más elevada que los hombres pudiesen alcanzar, entonces la daría a conocer en toda la tierra, y una vez establecida, no tendría fin. Pero como esta comunicación a través del portavoz humano es solamente la preparación para la comunicación perfecta de espíritu a espíritu, le he concedido un lapso, marcándole el instante de su término, que será 1950. En mi diestra traigo la ley, y en la siniestra una balanza. Voy a partir de entre vosotros en esta forma de comunicación, mas no temáis, porque yo os alimentaré espiritualmente con mi palabra, y no os sentiréis huérfanos. Me llevaréis en vosotros mismos, porque ya no he de comunicarme a través del entendimiento humano, mas he preparado a vuestro espíritu para que se comunique con mi espíritu divino, y recibiréis mis mandatos cuando sea mi voluntad. Conservad estas reuniones y haced de ellas el santo cenáculo. No porque veáis que levanto mi palabra de entre vosotros, creáis que mi espíritu va a encontrarse distante de mis discípulos. Dejad siempre en la mesa un lugar vacío para el Maestro, porque yo vendré a presidir siempre vuestras reuniones y a repartir el pan espiritual en cada uno de vosotros. Mas os digo que ese sitio deberá estar en vuestro corazón. Los que me escuchen hasta el final deberán ser fuertes y quedarán como ejemplo de discípulos obedientes. No debilitarán en las pruebas, no se estacionarán ni se dividirán. Los profanos se convertirán en párvulos, los párvulos en discípulos, y los discípulos en maestros, en ejemplos vivos de buenas obras entre la humanidad. No estaréis exentos de pruebas, mas ellas os servirán para templar vuestro espíritu y para que mostréis vuestra conformidad y elevación espiritual a los hombres de poca fe. Os buscarán vuestros hermanos necesitados,
y no os ocultaréis. Vuestro corazón será un manantial de caridad y de piedad hacia los necesitados, y sabréis buscarme en lo más elevado de vuestro pensamiento, donde recibiréis inspiraciones divinas. Después de que mi comunicación a través del portavoz haya terminado, resurgirá el mundo a la espiritualidad, a la luz, a la paz, y cuando vengan las nuevas generaciones, ya no existirá el fanatismo ni la idolatría. Entonces me buscarán en el templo del Espíritu Santo, en donde yo he de estar para siempre. Habéis estado en verdad ante el altar de la sabiduría, donde vuestro espíritu ha quedado rebosante de mi gracia. Discípulos, cuando vosotros y yo, ya sin portavoces ni mediadores, nos comuniquemos de espíritu a espíritu, y solos ante la inmensidad nos encontremos, escucharéis en lo más íntimo de vuestro ser la voz divina que surgirá del silencio para hablar con vuestro espíritu. Más allá de ese silencio está el concierto celestial, cuyas notas aún no sabéis escuchar, porque vuestro oído solo sabe percibir los sonidos materiales. Escuchad con verdadera unción este mensaje, porque llegará el tiempo en que ya no me escuchéis en esta forma. Pero si quedáis preparados, más tarde lo recibiréis de una manera más perfecta. Esta forma de comunicación de la que ahora disfrutáis, podréis calificarla de exterior, pero aquella otra que os prometo será interna, y llegaréis a tenerla cuando os elevéis más. Entonces se acercarán los hombres hacia la comunicación perfecta, cuando ya sin mediadores ni testigos se eleven a su Padre y reciban directamente de Él lo que solicitan. Empezará entonces a brillar el espíritu humano cual nunca había brillado, porque estando en comunión conmigo, yo me reflejaré en él. La comunicación de mi luz a través del entendimiento humano ha sido para traeros la lección elemental y sentar las bases para la gran lección que luego vendrá. Después de que esta palabra ya no sea escuchada por vuestros oídos, os levantaréis a entregar a la humanidad todo lo que hayáis almacenado y reconoceréis la grandeza de mi doctrina y sabréis elevaros y comunicaros de espíritu a espíritu con mi divinidad. Y cuando estéis ante mí, os diré, mi paz sea con vosotros.